Como lo comentábamos, un fuerte aguacero cayó la tarde de este martes en el suroriente de Quito. La parroquia Conocoto registró acumulación de agua y granizo, según informó el Centro Zonal ECU 911. La entidad recibió al menos 50 llamadas por inundaciones, de las cuales 32 fueron en este sector, en Conocoto, y las demás en otros como Ferroviaria, Recreo o El Calzado, en el sur de la capital. El cuerpo de bomberos también está desplegado por la ciudad para así atender todas las emergencias. Las autoridades sugieren conducir con precaución, especialmente en zonas con pasos a desnivel. Pues estamos viendo las imágenes de la granizada del día de ayer, impresionante, ¿no? Y mucho frío, bajó mucho la temperatura. Increíble, la verdad, no había sucedido, es cierto, había llovido fuerte en Quito en estos últimos días, pero no tanto en Conocoto ni en el sector del Valle de los Chillos, que ya viene a ser otro cantón, en este caso, cabecera cantonal Sangolquí. Rumiñahui, para ser precisos. Vemos imágenes entonces que sí provocaron problemas, un despliegue bastante considerable del cuerpo de bomberos. No se han reportado, eso sí, mayores accidentes de tránsito que generalmente ocurren cuando hay eventos naturales como los que vemos en pantalla. Así es, tampoco se ha anunciado, digamos, viviendas o familias afectadas o que han sido trasladadas a albergues. No se ha informado de aquello. Lo que se ha dicho entonces es que ayer sí hubo fuerte tráfico vehicular, evidentemente por la lluvia que caía en horas de la tarde. Pero vamos a revisar lo que dice el INAMI sobre otros sectores del país. Esto es un reporte que tenemos hasta las 5:30 de la mañana, es decir, cómo estaba el clima el día de hoy hasta las 5:30 de la mañana. Lo que reportaba el INAMI es que continuaban las lluvias intensas con tormentas que afectaron principalmente a Santo Domingo de los Áchilas, el interior de Manabí y Esmeraldas y la estribación de la cordillera occidental, mismas que irán disipando paulatinamente. Es decir, Santo Domingo de los Áchilas ha sido una de las provincias que ha estado mayormente afectada por las lluvias, e incluso eso ha provocado algunos deslizamientos de tierra. El día de ayer hubo esta restricción vehicular en la LOAC Santo Domingo, pero en horas de la noche, a partir aproximadamente de las 20 horas, la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, que es quien tiene la competencia sobre todo del kilómetro 83 para adelante, lo que dijo es que ya se había habilitado. Había un riesgo por un puente en la LOAC Santo Domingo, así es, un socavón. Ese es el que estamos viendo en este momento, pero lo que ya ha dicho la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, que tiene la competencia de ese punto de la vía, es que ya está habilitado. Sí, esto fue justamente en horas de la tarde, en el kilómetro 82, para ser precisos, al lado o debajo del puente sobre el río Lelia. Esto llegando entonces a Santo Domingo de los Áchilas. Ahí vemos el socavón que se formó por los deslizamientos de tierra y por el mal temporal en una de las autopistas o carreteras más importantes del país, porque conecta la costa con la sierra, pero como lo ha dicho Andrea, ya se puede circular. Ahora vamos a ver entonces cómo es el pronóstico de clima en la capital, que por cierto, ha dicho el INAMI, si bien es cierto, frío y lluvias durante la mañana, pero se van a ir disipando, es decir, podemos más o menos prever que entonces en el resto del día habrá un buen clima. Ahora sí vamos a ver entonces lo que es Quito, el pronóstico del tiempo para la capital y para la provincia de Pichincha, donde en las mañanas sí, fuerte lluvia en el sur de Quito, en lo que es Rumiñahui también. En el norte va a llover con ligereza, quizás no tan fuerte, pero en cambio para la noche, para tarde y noche, se prevé que disminuya la intensidad. Pero ojo con este dato, porque a pesar de que usted vea lluvias, a pesar de que usted vea un cielo nublado, sobre todo en el sur de la capital, va a haber una radiación muy alta. Hay que estar entonces con precaución debido a esta radiación alta. Seguramente tendremos en la mañana un poco más de sol, más de cielo despejado, así que hay que estar protegidos. Sí, de hecho ahorita, como les comentaba, vine caminando para el canal y un cielo despejado, ya había bastante sol, pese a que era muy temprano. No se veían rastros de que iba a llover, pocas nubes también. Ahí es grave entonces la radiación. Es lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Un buen sol fuerte también, y hacia la tarde comenzó la lluvia y toda la congestión. Y justamente lo que dice el Instituto de Meteorología y Hidrología, y con su técnico Suntaxi, Rommel Suntaxi, explica que este proceso se da que en la mañana hay fuerte sol y la atmósfera se queda inestable, es decir, hay como mucho vapor en el ambiente, lo que predispone a que aparezcan estas fuertes lluvias en la tarde y hacia la noche, y además en la granizo
graniza que ocurrió ayer se debió justamente a las altas temperaturas que existieron en toda esta zona el día de ayer y que parece que el día de hoy será igual. Así que recapitulamos para cerrar entonces: Santo Domingo de los Áchilas, el interior de Manabí y Esmeraldas van a tener lluvias para este miércoles, lo mismo en la estribación de la cordillera occidental, es decir, lugares como Pacto, como San Miguel de los Bancos, por ejemplo, para que usted tenga alguna noción de qué sector estoy hablando, van a haber lluvias. Así es, y solo para complementar esa información que tú das, ya lo ha dicho el INAMI para el día de hoy. Tendremos, por ejemplo, en Esmeraldas la mañana un poco de lluvia, en la tarde un poco de sol, pero tendremos temperaturas de entre 23 a 30 grados. En Santo Domingo la mañana asimismo estará con sol, en la tarde y noche se prevé lluvias. En Quevedo es el mismo panorama. En Manta se prevé que no haya lluvias y que incluso tengamos a 30 grados el clima. En Guayaquil por la mañana sol, por la tarde y noche también lluvias. En Salina mañana, tarde, sol, y Santa Rosa mañana y tarde sol. Ese es el pronóstico que tiene para el día de hoy el INAMI. Desde este 28 de febrero, las organizaciones políticas podrán inscribirse para realizar campaña a favor del sí y del no en la consulta popular y referéndum del 21 de abril, tras la convocatoria oficial a los nuevos comicios. El nuevo proceso electoral empieza a prepararse con la convocatoria formal a elecciones. Toda organización política o social interesada en participar en la campaña podrá registrarse desde este miércoles 28 hasta el próximo 4 de marzo. Ello les avalará para efectuar campaña electoral por la opción seleccionada, el sí o el no, en cada una de las 11 preguntas que serán consultadas a los ecuatorianos el 21 de abril. Pero previamente, el CNE calificará y aprobará las solicitudes. Con ello también se distribuirá el monto de fondo electoral establecido, que es de $2.7 millones para cada opción. El presupuesto para que éstas puedan hacer su campaña con el fondo de promoción electoral tiene que estar respaldado en algún momento dado pues, por la inscripción de responsables económicos de esta. La etapa proselitista comenzará del 7 al 18 de abril. Ese mismo 18 será el sufragio de los PPL sin sentencia ejecutoriada, el 19 el sufragio del voto en casa y el inicio del silencio electoral. Las elecciones el 21 y el 5 de mayo la fecha final para la publicación de resultados oficiales. Cabe recordar que por cuestión de tiempo no se implementarán cambios en el padrón para estos comicios. Los cambios de domicilio no van a tener vigencia porque por el corto tiempo en el cual pues, hemos tenido que llevar adelante este proceso, cualquier cambio de domicilio ya estará vigente para las elecciones generales del próximo año. Los ecuatorianos serán consultados sobre 11 preguntas que plantea el gobierno nacional, enfocadas en el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Bancadas legislativas ya han expresado su respaldo. El movimiento Construye y su bancada de legisladores le decimos sí a la extradición de criminales, le decimos sí a la extinción de dominio de los bienes mal habidos y le decimos sí al empleo con el contrato de trabajo por horas. El referéndum también la apoyan el Partido Social Cristiano y el bloque oficialista de ADN, por lo que todas estas agrupaciones deberán inscribirse si desean hacer campaña a favor del sí. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, entonces el cronograma lo que nos dice es que hasta el 4 de marzo tienen estas organizaciones sociales y políticas para inscribirse para realizar la campaña y tendremos en abril alrededor de una semana la campaña. Lo que ya sabemos, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional es que Construye ha dicho que va a ser uno de los partidos políticos de organización política que se va a inscribir para hacer campaña por el sí. El Partido Social Cristiano ha dicho que va a ir por el sí, no ha pues confirmado o ratificado que también ellos se inscribirían para hacer campaña. Lo que sí ha dicho Construye. Unidad Popular, por el contrario, va a ir por el no. 13 millones de ecuatorianos
voy a decir la cifra exacta, 13.6 millones de ecuatorianos que están empadronados, y que también es importante reiterar lo que escuchamos en el reportaje. No hay cambio de padrón electoral. Eso sí se va a poder hacer para el 2025 cuando votemos por presidente y asambleístas, pero para esta consulta entonces se mantiene. Si usted, por ejemplo, vota en La Tacunga y no pudo cambiarse de domicilio electoral desde hace 2 procesos o 2 comicios anteriores, tampoco lo podrá hacer en esta ocasión. Y para cerrar, la consulta entonces y el referéndum tienen un costo aproximado de $60 millones, según lo que ha dicho el CNE, y ya sabemos que entonces para el fondo de campaña son $2 millones, 2 millones, perdón, sí, por cada una de las opciones planteadas. Así es, hay que recordar entonces, esta consulta popular es obligatoria como todos los comicios que se realizan aquí en el Ecuador, excepto para los jóvenes de entre 16 y 18 años, que es voluntario, y también las personas adultas mayores. Con más información, amigos, la Corte Nacional de Justicia solicitó de manera formal a la República de Argentina la extradición del expresidente de EMCO, Hernán Luque Lecaro, que fue detenido en ese país el 8 de febrero. El exfuncionario es requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el caso Encuentro. Tras 18 días de su detención, la Corte Nacional de Justicia envió el pedido formal a la República de Argentina para extraditar a Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. La solicitud, enviada con fecha 26 de febrero, tiene el objetivo de traer a Luque Lecaro a Ecuador para que enfrente un proceso penal por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada. Se refieren al caso Encuentro. Hernán Luque Lecaro es uno de los 8 procesados por este caso, que se originó tras la filtración en un medio digital de varios audios de supuestas llamadas donde presuntamente se ofertaban movimientos en empresas públicas. Según Fiscalía, esta estructura tenía el poder para interferir en instituciones públicas como CNEL, Banecuador, Servicio Nacional de Aduanas, entre otros. Según la Corte Nacional de Justicia, el proceso para gestionar la extradición de Lecaro se realizará a través de Cancillería. Nos tendría que pasar la Corte Nacional de Justicia, solicitar que emitamos la información sobre la petición de extradición de esta persona hacia el Estado argentino. El Estado argentino está a la espera de la solicitud. Recordemos que el pasado jueves 8 de febrero se conoció que Hernán Luque Lecaro fue detenido cuando transitaba en la calle Garruchaga, en el barrio de Palermo, Argentina, donde tenía su domicilio. Él fue delegado del presidente de la República ante el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas entre julio del 2021 y noviembre del 2022. Su designación se dio por decreto presidencial de Guillermo Lasso. Edison Saavedra, Noticias 7. Y hoy, miércoles 28 de febrero, en el Pleno de la Asamblea Nacional se va a realizar el juicio político en contra de Fausto Murillo, quien es vocal del Consejo de la Judicatura, y también de Juan José Morillo, quien es ex vocal de ese organismo. Ambos están acusados de presunto incumplimiento de funciones. Las bancadas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano han expresado que votarán a favor de la censura y destitución de estos 2 funcionarios y exfuncionarios públicos que están procesados políticamente. Sin embargo, nada está dicho, ya que para lograr la destitución y censura necesitan 92 de 137 votos posibles de parte de la bancada oficialista de ADN. No han definido cuál será su postura al momento de votar en esta interpelación. Este juicio político es impulsado por el legislador social cristiano Carlos Vera. Y en el complejo judicial al norte de Quito se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio contra los 6 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía los acusa de ser los autores materiales del hecho y asegura que la orden salió de la cárcel de La Tacunga. La diligencia se reinstalará este miércoles a las 10 de la mañana. Cada
Cada vez se conocen más detalles sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio, hecho que conmocionó al país en 2023. Durante la audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 procesados, a quienes se los acusa de autores materiales, la Fiscalía resalta un nombre, Carlos A., alias Invisible. Según la Fiscalía, Carlos A. es líder de una facción del grupo terrorista de Los Lobos y sería quien planeó todo y dio la orden de asesinar a Villavicencio desde su celda en la cárcel de Cotopaxi. Pero ¿cómo sale a la luz este nombre? Recapitulemos los hechos. El día del crimen, el 9 de agosto del 2023, un gatillero también murió. Se trata de Johan Castillo, alias Ito, colombiano de 18 años. En las investigaciones, la Fiscalía explotó su celular y allí constaba que Carlos A. le envió un video y un mensaje que decía: confío en usted, usted sabe controlar bien. Después del peritaje, la Fiscalía determinó que dicho mensaje salió de la cárcel de La Tacunga. Alguien le contrató a él para que a su vez busque a los sicarios para que asesinaran a Fernando. Este señor es una clave fundamental en el proceso para llegar a los autores intelectuales, ¿no? En los hechos también se nombra a Laura C., quien cumple prisión preventiva. Ella sería la encargada de gestionar las motocicletas y las armas usadas para asesinar al expresidenciable. Tienen que tener en cuenta que su vida está en peligro. No van a llegar, entiendo que no llegarán vivos al proceso del juicio, porque ya lo hicieron con los sicarios y la gente que los contrató no va a dejar cabos sueltos. Mientras que Eric R., Víctor F. y Oscar F. también son señalados como cómplices. A la audiencia también asistió Patricia Barragán, quien recibió 2 disparos del día del atentado. Pero ya la gente se aglomeró, salimos y llegué hasta la puerta de la camioneta donde entró Fernando y empezaron los disparos. Algo terrible, algo que uno no puede, hasta ahora no puedo superar. He tenido que ir a muchas terapias psicológicas. Fueron muchos disparos, fue un momento aterrador. Durante la diligencia también la jueza Irene Pérez aceptó el pedido de Fiscalía para declarar la extinción de la acción penal en contra de 6 colombianos y un ecuatoriano que estaban detenidos por este caso, pero que fueron asesinados en cárceles de Quito y Guayaquil en octubre del 2023. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, sobre este caso también, alias El Invisible, es un ciudadano de 31 años y quien, por cierto, desde el 2014 entraba y salía de las cárceles. Por diferentes delitos ha tenido que cumplir prisión de pena privativa de libertad. Por ejemplo, estuvo en la cárcel de Esmeraldas, luego pasó ya en Quito, cuando fue el caso a La Drinka, luego fue entonces a la de Cotopaxi. Inclusive en una ocasión lo atraparon porque vendía drogas fuera del trolebús y entonces lo que dicen es que empezó a generar una serie de contactos en el Lampa. Hoy, en este momento, en estos instantes, se encuentra ya no en la cárcel de La Tacunga, sino en la cárcel 4 de Quito. Pero como lo dijo la propia viuda de Villavicencio, él sabe que hay riesgo de que también puedan atentar contra su vida y por eso ha solicitado que no lo cambien, que no lo lleven de la cárcel de La Tacunga a algún otro centro de privación de libertad del Ecuador, porque su vida está en riesgo. Sabemos que sería entonces el nexo entre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio con los sicarios que planificaron y ejecutaron el mortal atentado en agosto del año pasado. Y en otro tema, amigos, el INEC respondió a los cuestionamientos de la bancada de la Revolución Ciudadana que recomienda continuar el proceso de fiscalización al censo 2022 por unas presuntas irregularidades. Desde la institución niegan errores en la metodología implementada. Vamos a ver. Se había proyectado que fuésemos 17.7 millones de ecuatorianos en 2022, pero las cifras del censo contabilizaron 16.94 millones de personas. El INEC asegura que ese porcentaje de la denominada omisión censal es de 4.2 y este valor se encuentra en los parámetros adecuados para un censo de población. Con ello buscan desechar las acusaciones de la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, que exige fiscalizar al censo por supuestas irregularidades. El censo de Guillermo Lazo fue un fracaso y no podemos permitir que pase por agache. Por ejemplo, la población afroecuatoriana se redujo del 7.2% en 2010 al 5% en 2022. Según el INEC, hay una explicación no demográfica para esto. Las personas de manera autónoma han decidido clasificarse de una manera distinta. La Asamblea Nacional resolvió que la Comisión de Garantías Constitucionales asuma la fiscalización del censo de 2022, cuyo costo fue de $90 millones aproximadamente. Que se sepa básicamente qué pasó,
si utilizaron una metodología técnica que en realidad permita tener resultados confiables y sobre todas las cosas, no solamente es una preocupación del pueblo afroecuatoriano. Muchos de mis compañeros aquí presentes no fueron censados. Pero el INEC defiende la metodología de censo extendido que se utilizó. Se basa principalmente en la pandemia, que en ese momento era algo importante, el tema de la seguridad sanitaria, y algo que es completamente connatural, el hecho de que ahora hay menos estudiantes secundarios en proporción para poder enfrentar ese día de levantamiento. Y sobre esto último, las proyecciones demográficas indican que el Ecuador desde hace algunos años está en decrecimiento de su población y para los próximos censos continuará la tendencia de que seremos más adultos y menos jóvenes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 7:41, más información. De regreso, el presidente Daniel Noboa Acine encabezó la ceremonia militar por los 195 años aniversario de la batalla de Tarqui, Día del Ejército, del Civismo y de la Unidad Nacional. En este acto, el jefe de Estado reconoció el trabajo de los militares y también de los policías en su tarea de velar por el retorno a la tranquilidad en el país y reiteró que no pactará con criminales. Fue una ceremonia matizada por la solemnidad castrense. Tras recibir los respectivos honores de rigor, el presidente Daniel Noboa ocupó el puesto principal en la tribuna del Campo de Marte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, al norte de Quito. Acto seguido, el primer mandatario recibió por parte de las autoridades militares el bastón de mando y el reconocimiento honorífico militar por la siguiente razón. Como un justo reconocimiento a quien tuvo el coraje de decretar la existencia de un conflicto armado no internacional como mecanismo para recuperar el orden, la seguridad y la paz social. En su alocución, el presidente Noboa hizo un símil de la gesta heroica del 27 de febrero de 1829 de la batalla de Tarqui con la batalla que ahora mismo libran los soldados y policías del país en contra del terrorismo y sus tentáculos de las organizaciones narcodelictivas. Y podemos decir a la ciudadanía que estamos respondiendo a este gran reto y estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. Y en el contexto de esta ceremonia militar, el comandante del ejército, Fernando Haddati, hizo un llamado a las autoridades de las otras funciones del Estado para ejecutar un trabajo en conjunto. Del Poder Legislativo, para que las Fuerzas Armadas dispongan del marco legal y normativo que permita y posibilite no solo el empleo eficiente de los soldados en cualquier tipo de operaciones, sino el potenciar en cada uno de los miembros de la institución su permanencia en la misma. De la función judicial, pues es necesario que se comprendan las especificidades de la milicia para que las resoluciones o dictámenes que se emitan no afecten la disciplina, subordinación y jerarquización, pilares de la institución militar. La ceremonia por el aniversario 195 de la batalla de Tarqui, que a su vez es Día del Ejército, del Civismo y Unidad Nacional, concluyó con un desfile de los cadetes de la Escuela Militar Eloy Alfaro. Javier Ceballos, Noticias 7. Y ponga mucha atención porque la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE abrió el proceso de reclutamiento para tropa y oficiales. Las inscripciones ya iniciaron. Entérese de los requisitos en la siguiente nota. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, convocó a los aspirantes que deseen participar en el proceso de reclutamiento militar para cadetes y alumnos de arma y técnicos. Son dos escuelas a las que estamos haciendo el llamamiento. A la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, que tiene una duración de 2 años y que salen con el título de tecnólogos, y obviamente ellos constituyen el personal de tropa. Y la Escuela Superior Militar de Aviación, que es el tiempo de 4 años, donde van a obtener el grado de subtenientes de arma o técnicos. Para tropa inició la inscripción desde este 26 de febrero y se receptarán los datos hasta el viernes 15 de marzo. Y para la Escuela de Oficiales será entre el 1 y 19 de abril, a través de la página web www.reclutamientofae.net. ¿Pero cuáles son los requisitos? Entre los principales están ser ecuatoriana o ecuatoriano por nacimiento, ser mayor de edad hasta los 21 años, 11 meses y 30 días a la fecha del ingreso a la Escuela de Formación Militar, poseer el título de bachiller. Es importante que los aspirantes no tengan cupos activos para el ingreso a la educación superior. ¿Pero qué pasa con quienes tienen tatuajes? No deben tener tatuajes mayores a 10 centímetros de
de diámetro, ya sea en cualquier parte del cuerpo, y específicamente que no sean visibles con la vestimenta, en este caso nuestros uniformes. Si cumple los requisitos iniciales, pasará a las siguientes fases. Las siguientes fases son los exámenes de aptitud y los exámenes psicológicos de personalidad, pruebas de confianza y la entrevista psicológica. Una vez que este personal ha cumplido con nuestros parámetros y nuestros requisitos, avanza a la siguiente fase. La siguiente fase son los exámenes médicos. Continúa el proceso y ahí es donde empiezan nuestros exámenes académicos. Desde la FAE se resalta la importancia de la vocación para la vida militar. Queremos de esos jóvenes que sientan en su corazón que la patria nos pertenece. Este llamado a una nación es para aquellos jóvenes que le aman con todo su corazón al Ecuador. Finalmente se exhorta a informarse por los canales oficiales de las Fuerzas Armadas, pues alertan de instituciones falsas que podrían estafar. Si tiene dudas, puede hacerlas a través del correo electrónico reclutamiento@fae.mil.es o por WhatsApp a través de los números 098-992-9118 o 098-915-6766. Olga Velasco, Noticias 7. Vamos con otros temas. El ministro de Turismo, Nils Olsen, se refirió a los incentivos turísticos que se proponen en el proyecto de ley en materia económica urgente, el quinto que ha entregado el gobierno, con el fin de mejorar la competitividad y atraer inversiones. Estas medidas estarán enfocadas en sectores como el transporte, el alojamiento, alimentos y bebidas, agencias de viajes, guías turísticos, entre otros que tienen que ver justamente con el turismo, y todo ello se va a traducir, según dice el ministro, en más empleos. Además, está prevista la eliminación de impuestos. Escuchemos más de esta propuesta que será tramitada en la Asamblea Nacional. Este artículo específicamente indica que todas las inversiones superiores a $100.000 estarán exoneradas al impuesto a la renta hasta por 7 años. Esto es una gran noticia no solo para la industria del turismo, sino para todo el Ecuador, porque nuestro país se convierte en el país más atractivo para invertir en el sector turístico con los mejores y mayores incentivos de toda la región de las Américas. Paralelamente, hemos presentado la ley económica urgente el día viernes ante la Asamblea, que los asambleístas tendrán 30 días para poder discutirla, aprobarla y rechazarla, donde tenemos varios artículos que no solo mejoran la competitividad de nuestro país y de nuestra industria de turismo, sino también la promoción, y hay varios artículos para darle alivio financiero a la industria de turismo que ha estado golpeada por varios factores externos. Y cerca de 2 millones de golosinas caducadas fueron confiscadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, durante un operativo efectuado en el sur de Quito. En los últimos días, además, la bodega fue clausurada temporalmente. Se trata de una bodega ubicada cerca al mercado Chirillacu por el sector El Recreo en el sur de Quito. En este local se vendían caramelos, chocolates, galletas, gomitas, entre otros dulces, pero su fecha de consumo era alterada. Así lo dio a conocer Milena Valdivieso, coordinadora zonal 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, tras realizar un operativo en el lugar. Se ubicó un establecimiento de comercialización de confites y otros productos procesados que se encontraban comercializando productos caducados, otros productos sin fecha de vigencia y otros a los que posiblemente se le alteraba esta fecha. Incluso se presume que las fechas se borraban en el propio local. Pudimos ubicar algodones utilizados, así como también acetona y envolturas de chocolates recortadas en la parte que correspondía a la vigencia del producto. La confitería fue clausurada temporalmente y se inmovilizaron 1.912.550 unidades caducadas. Los propietarios además podrán enfrentar sanciones económicas que se definirá en un proceso administrativo que está a cargo de ARSA. Esta sanción puede ir de 1 a 10 salarios básicos unificados como medida sancionatoria económica y la clausura del establecimiento de manera temporal o definitiva.
La coordinadora zonal pide a la ciudadanía que de identificar irregularidades en locales se denuncie a través del correo electrónico atencionciudadana.cz9@controlsanitario.gov.es o puede hacerlo también a través del aplicativo móvil del ARSA. Lo que podemos verificar es hacer control de verificación de productos y de establecimientos, alertas sanitarias. En lo que va del año, solo en el Distrito Metropolitano de Quito, ARSA ha clausurado temporalmente a otros 3 locales por no cumplir las condiciones higiénico-sanitarias. Olga Velasco, Noticias 7. El Papa Francisco fue trasladado a un hospital este 28 de febrero. La agencia de noticias italiana ANSA reportó que tras una breve visita a la Casa de Salud de la isla Tibernia, regresó al Vaticano. El Papa regresó al Vaticano tras la visita relámpago a Gemelli, el hospital en la isla Tiberina, con la enfermera de confianza. Esta mañana en el aula, Pablo VI, en la audiencia, dijo: tengo un poco de frío. El medio italiano también informó que de forma reservada esta mañana fue trasladado al hospital. Ocurrió inmediatamente después de la audiencia general en la que no leyó su discurso. Todavía estoy un poco resfriado, por eso pedí a Monseñor Campanelli que leyera la catequesis de hoy, dijo el Papa.